En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Benito, patrono de Europa, fundador de los benedictinos y uno de los hombres más importantes y decisivos, no solamente en la historia de la Iglesia, porque fue el fundador del monaquismo occidental, sino también en la historia de la civilización. Hay que situarse en aquella época para entender lo que supuso San Benito. El Imperio Romano había quedado destruido, y no solamente destruido porque a un rey se le pone otro rey, a una dinastía otra dinastía, una dinastía local que sustituida por una dinastía extranjera, sino porque había quedado literalmente arrasado. Las ciudades estaban, la mayor parte de ellas, en llamas, la gente vivía sobre todo en las montañas, en lugares fortificados que podían tener menos importancia y que por eso estaban más protegidos. El comercio estaba interrumpido porque no había seguridad, incluso las cosechas ni siquiera se producían debido a que venían las rapiñas cuando estaban a punto de recogerlas o cuando las acababan de recoger. Era una situación horrible. En medio de ese mal, en medio de esa destrucción, el Señor suscita la esperanza. Dios no se deja nunca vencer por el mal. Nunca. El bien siempre vence al mal. Lo mismo que Cristo resucita, también de aquellas ruinas surgió lo que después se llamó la Europa cristiana. Y este hombre, San Benito, fue, si no el único protagonista, sí el principal protagonista. Hijo de una familia noble, los Anicio, de una familia que hundía sus raíces en el ya desaparecido Senado romano. Nació en una pequeña población de lo que hoy es la región de la Umbría, no muy lejos de Asís, no muy lejos, sino muy cerquita de Cascia, donde después, siglos después, nacería Santa Rita. Nació en Norcia, pero pronto tuvo que dejar su casa, era muy joven, fue enviado a Roma a ver si lograban estudiar algo en aquel caos que era ya la ciudad. Se cansó de Roma, se regresó a su casa y decidió emprender una vida completamente entregada al Señor. En uno de los montes de los Apeninos que bordean por el norte de la ciudad de Roma, está el monte Subiaco, y allí verdaderamente en un despeñadero escarpado, en una cueva, decidió empezar su vida de consagración. Curiosamente está muy cerca de las ruinas de una de las villas de descanso de Nerón. El primer perseguidor, el primer asesino en masa de cristianos, había tenido allí una casa de descanso, y no muy lejos empieza la reconstrucción de la Iglesia, la reconstrucción de la Europa cristiana, de la Europa libre y lo que hoy llamamos la Europa occidental. Es una curiosidad, pero que es muy simbólica. De las ruinas surge la esperanza, porque Dios no se cansa nunca de hacer el bien. San Benito empieza la fundación allí de lo que más tarde será la importantísima Orden de los Benedictinos. Fundó varios monasterios en la zona alrededor de Roma, y el más importante, donde murió, Monte Cassino, un poco al sur de Roma, entre Roma y Nápoles. Pero ¿cuál es el secreto de San Benito? ¿Cuál es su importancia?
¿En qué consisten las raíces cristianas de Europa? El secreto de San Benito está en haber unido dos cosas esenciales, en haber unido la oración y el trabajo. Eso es Europa. Europa no es trabajo y Europa no es tampoco solo espiritualidad. El Oriente que entonces era todavía muy poderoso, aún le faltaban 1000 años a Constantinopla para ser conquistada por los musulmanes. El Oriente cristiano insistía mucho en la liturgia, insistía mucho en la espiritualidad, pero no insistía tanto en el trabajo. Son dos formas de ver la vida. En cambio, San Benito dice, aquí hay que rezar, pero también hay que trabajar. El Oriente no estaba en ruinas. El Occidente cristiano, la Europa occidental, estaba en ruinas. Había que trabajar. Y San Benito eso lo entiende, y entiende que si no se reza, el trabajo no fructifica. El trabajo solo no sirve. Pero si no se trabaja, la oración se convierte en sentimentalismo, no es verdadera espiritualidad. El lema, aunque dicen que lo acuñaron más tarde, pero el lema de San Benito, de los benedictinos, ora et labora, reza y trabaja, fue el lema sobre el cual se construyó la Europa cristiana. La Europa de las catedrales, la Europa de los grandes santos, reza y trabaja. Ellos, los benedictinos, lo hicieron desde el principio. Trabajaron en lo que era entonces su trabajo. No había grandes fábricas, no había fábricas de automóviles o siderurgias. Había el trabajo del campo. Mucha gente lo había abandonado. Ya incluso se había perdido en buena parte de Europa hasta la cultura de cómo había que trabajar el campo. Además, los benedictinos eran conscientes, lo fueron desde el primer momento, de que había una sabiduría antigua. Su fundador procedía de una de esas familias senatoriales romanas, y que esa sabiduría antigua era imprescindible para poder reconstruir las ruinas. Esa sabiduría antigua era lo que habían escrito no solamente los grandes maestros cristianos, sino lo que habían escrito también los grandes pensadores griegos muy anteriores a Jesucristo. Recuperan, se convierten en celosos buscadores de esa sabiduría en los libros que habían quedado sin destruir, los recuperan, los llevan a los monasterios, los copian, los distribuyen. Fue una parte esencial de su trabajo, ese trabajo del copista en una gran sala en el monasterio, el scriptorium, donde uno iba leyendo y 2, 8, 20 monjes iban copiando lo que ese iba leyendo, porque entonces todavía no se había inventado la imprenta. Ora et labora, reza y trabaja. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida, al menos a la vida de los occidentales. Nuestro mundo es un mundo sin raíces, es un mundo sin Dios, y se destruye a sí mismo, se destruye. Estamos viéndolo continuamente, agresividad, violencia, y no solamente el caso de Francia, que estos días ha sido terrible lo que ha sucedido allí, sino por doquier. Se habla continuamente de los derechos de la mujer, y sin embargo hay más violaciones en grupo que nunca. Y esas personas son jóvenes, son fruto de este tipo de sociedad sin Dios. Hace muchos años una persona anciana que había vivido la guerra civil en España me decía, antes las fruterías en Madrid exponían sus mercancías en cajas en las puertas. Nadie cogía una naranja o una manzana. Todos teníamos un policía interior, nuestra conciencia. Ahora el policía interior ha desaparecido y tiene que ser sustituido por una cada vez más cantidad de otro tipo de policía. Cámaras de seguridad, amenazas o simplemente rejas. Nosotros hemos aprendido a tener un policía interior
que es nuestra conciencia. Y lo tenemos despierto las 24 horas porque rezamos. Y ese policía interior es el que te dice, esto no lo puedes hacer, y si lo haces, pide perdón. Ese policía interior es el que te dice, tienes que hacer el bien y tienes que amar incluso a tu enemigo. Es el que te dice, debes dar limosna. Pero es el que te dice, tienes que cuidar de tu familia, tienes que ayudar también a la evangelización. Es el que te dice que Dios es el Señor y que tiene el derecho a ocupar el primer lugar de tu vida. Y eso viene de la oración. Es el que te dice que tienes que cumplir con tus obligaciones profesionales. Es el que te dice que tienes que trabajar. Reza y trabaja. Reza, reza. Esa es la raíz. Trabaja. Y esas son las obras. Unas obras que dan fruto cuando la raíz está sana. Unas obras, en cambio, que se marchitan, como las flores cortadas cuando la raíz se ha secado. Nos encomendamos a San Benito, pedimos por esta Europa tan destruida, tan autodestruida, esta Europa que hace de la matanza de los inocentes un derecho, esta Europa que está perdiendo, si no ha perdido ya del todo sus raíces. Que así sea.